si eres joven, seguramente no tienes problemas de riesgos de cáncer de mama. Pero, ¿habrá algún riesgo? Esto es Vida Mujeres. Sacamos temas muy importantes para que tengamos las mujeres una mejor calidad de vida. Y para hablar de este tema, de la detección oportuna, o si no hay riesgos en mujeres jóvenes, tenemos aquí la compañía de personas que la verdad están favoreciéndonos. Gracias. La doctora Judith, oncóloga, especialista en mama, y el radiólogo Marco Antonio. Muchísimas gracias por estar Mucho aquí gusto, con un placer. nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y en este tema, detección oportuna, existe pues la idea de que cuando te autoexplores y que cuando te encuentres algo, entonces ese es el momento de ir con tu ginecóloga. ¿Qué podemos hablar de esto? ¿Sí es verdad? ¿Esa es la forma de la detección oportuna? Realmente esa no es la manera de detección oportuna en el caso del cáncer de mama. Tenemos métodos de imagen en el cual la oportunidad de una detección precoz de una lesión que puede ser tratada médicamente o quirúrgicamente de manera oportuna es lo más adecuado. Métodos de imagen como lo que es radiología digital a partir de los 40 años, ¿no? Sí, existen. Es importante comentar que lo que nos decía Jessie al principio, eres joven, no tienes riesgo. No, es importante saber que el riesgo existe en cualquier etapa de la vida. Efectivamente, tenemos décadas de la vida que médicamente nosotros consideramos de un mayor riesgo. Y entonces, es por eso que está diseñado no a nivel local ni a nivel nacional, sino esto es a nivel mundial. O sea, ¿qué es lo que se ha determinado en base a estadísticas, en base a la presentación? Bueno, que tenemos que hacer distintas maniobras o distintas estrategias de detección de acuerdo a la edad de cada paciente. Efectivamente, una mujer joven, hablando de mujeres por debajo de los 35 o 40 años, es cierto que podrán tener menor riesgo que aquellas que están entre la década de los 40 y los 50 o de los 50 a los 60, pero no significa que no lo tengan. Entonces, en base a esto, insistimos, son las estrategias de detección que se han implementado. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, efectivamente la manera más adecuada de detectar es por medio de los estudios que ya se han implementado a través de la Organización Mundial de la Salud. O sea, no estamos, insisto, hablando de algo local o qué pienso yo o qué piensa otra persona que se deba de hacer. Estamos siguiendo lineamientos mundiales. ¿Para qué? Para realmente tener homogeneizada todo lo que es una detección que realmente pueda ser adecuada y oportuna. Entonces, lo que comenta el doctor es muy importante. Es una detección oportuna, es mucho mejor hacerla si seguimos la normatividad. ¿Cuál es esa norma? Bueno, a partir de los 40 años, aquí en México está implementado por norma que todas las mujeres se deben hacer una mamografía anual, ¿sí? Esa es nuestra normatividad y en muchas de las ocasiones acompañada de un ultrasonido mamario. ¿Por qué el ultrasonido mamario, verdad? El ultrasonido, por ejemplo, se recomienda en la población más joven. ¿Por qué? Porque la composición de la mama tiene mayor tejido glandular y hace que se vea en la mamografía de características densas. Entonces el ultrasonido nos permite revisar esa área densa y por medio de las imágenes digitales caracterizar si hay una lesión o no. El ultrasonido es un método complementario a la mamografía digital. Se complementan y hacen una sinergia. Y esa sinergia diagnóstica nos puede permitir o nos permite detectar de manera precoz alguna normalidad o alguna lesión mamaria. Sí. Ok, perfecto. Ellos, además de ser médicos, ellos son pareja, trabajan juntos. Entonces, para una detección oportuna, pues eso favorece muchísimo, porque cuando una paciente llega con ustedes, bueno, usted, doctor, le hace todo lo necesario para que en los estudios se revele ahí qué es lo que hay y ayude a la revisión médica con la doctora y haya un mejor diagnóstico o de ver a la paciente realmente qué es lo que tiene. Entonces, pues yo les agradezco mucho que puedan estar compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Y otra pregunta. Para las mujeres se está estipulado que a partir de los 40 años
pueden hacerse su revisión anual y hacerse la mamografía. Pero, ¿qué pasa con las jovencitas menores de 40 años? Y que, de hecho, algunas ni siquiera se han casado, no han tenido hijos, porque es lo que se maneja. Tienes que ir al médico ya cuando tengas hijos, seas casada, tengas relaciones sexuales, y entonces ya puedes ir para que te hagan revisión. Más sin embargo, si lo son o no lo son, existe el riesgo y cómo tener la detección oportuna, porque solamente se maneja con una autoexploración. Si te sientes algo y eres menor de 40 años, ve con tu ginecóloga. Si no, espérate hasta tener 40 años. ¿Qué podemos hacer entonces contra buscar la detección oportuna para las jóvenes? Sí, en este caso, efectivamente, para mujeres menores de 40 años la detección oportuna cambia un poquito la normatividad. Y aquí, ¿qué pasa? Toda persona, no solamente las mujeres, toda persona debe tener un médico de primer contacto, que efectivamente es tu médico puede ser hasta un médico general, un médico familiar o tu ginecólogo, ¿sí? Que son tus médicos de primer contacto, en este caso, por ejemplo, para la mujer. Y esa persona está capacitada para hacerte tu historia clínica y determinar cuáles son tus factores de riesgo y saber cuál es el riesgo que tú como mujer tienes para presentar o no ciertas enfermedades, en este caso en particular, hablando de qué riesgo tienes para presentar o no un cáncer de mama. Y entonces aquí ese médico nos va a determinar, tú tienes, por ejemplo, un familiar directo y 2 familiares indirectos con cáncer de mama. Entonces ya podemos nosotros calcular el riesgo de que esta paciente tiene y también calcular a qué edad debe esta persona iniciar para realizar los estudios. Antes de los 40 años, por lo que comentaba el doctor, las mamas entre más jóvenes, más densas, y por lo tanto la mamografía pierde cierta efectividad y el ultrasonido se convierte en nuestra herramienta de elección para ayudarnos con este diagnóstico, sí, oportuno. Y sin olvidar, lógico, la autoexploración mamaria, que también es otra de las herramientas que tenemos para ayudarnos con la detección. Es importante no confiarle a la exploración mamaria todo nuestro diagnóstico o todo nuestro manejo médico, ¿no?, en relación al cáncer de mama. No podemos, ¿por qué? Porque vamos a detectar lesiones que realmente son ya palpables y el volumen o el tamaño que estas lesiones tienen ya no va a ser un volumen pequeño, que eso nos encantaría. A nosotros siempre hemos dicho, nos encantaría que todas las mujeres llegaran con lesiones tan pequeñitas, que tuvieran un pronóstico excelente y que el manejo fuera un manejo muy suavecito, ¿no? No estos manejos a los cuales les tememos más tanto. agresivos. Sí. Exacto, manejos que pueden ser incluso a veces considerados como mutilantes o este tipo de cosas, ¿no? Si nosotros detectamos lesiones muy pequeñitas, bueno, pues tendremos manejos que llamamos nosotros conservadores, en los cuales podemos preservar la mama. A un porcentaje muy grande de nuestros pacientes quizá no requieran ni de quimioterapias, ni radiaciones, ni cosas que suelen ser como el temor de todo esto, ¿no? Entonces, siempre es excelente la autoexploración. Sí, claro que sí, se debe de hacer cada mes. Se debe de hacer sobre todo al término del periodo menstrual de la mujer. Ahí es donde se debe de hacer esta autoexploración. Y en las mujeres que no menstruan por alguna razón, ya sea desde embarazo, lactancia o menopausia, esta exploración se debe hacer determinando un día al mes. Okay. Yo me voy a explorar los días 5 de cada mes. Okay. Y entonces el día 5 sé que me toca hacer mi exploración mamaria. Pero sin olvidar que el chequeo médico, acompañado de los estudios que se deben de hacer para cada grupo de edad, ese es lo que realmente es el punto pivote de mi detección, y la autoexploración, esa es como la otra parte, ¿no? Mi obligación de estar al pendiente de que mis senos no presenten ningún cambio. Esto que mencionas, fíjate, existe en la comunidad, mencionan que cuando ya estás en el climaterio, cuando ya tienes la menopausia, ya la libraste y ya no tienes nada que explorarte ni nada, porque ya pasó tu menstruación. Y
durante el embarazo. Es como no pasa nada, estás como inmune de alguna manera cuando tienes el embarazo o estás lactando. Entonces en esos periodos pues ya no haces ni autoexploración, ni tampoco lo que se maneja, que visualmente te veas en un espejo, y de hecho va a aparecer una imagen que nos trajeron, muy padre, en donde se mencionan las diferentes formas de la mama cuando hay ya detección de algo que pudiera ser alarmante y que definitivamente no puedes dejar de evitar ir al médico. Entonces, aquí es a las personas mujeres que están lactando, están en el embarazo o tienen menopausia, tienen que continuar con su detección oportuna. No solamente la autoexploración, sino en este caso, ir al médico. Sí, el manejo tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Es decir, el médico primer enlace, en dado caso si hay signos de alarma o antecedentes, o digamos algún factor agregado, el médico de especialista, y en conjunto con el radiólogo. Es decir, el manejo es multidisciplinario y la detección es multidisciplinaria. En caso de mujeres jóvenes, por ejemplo, el ultrasonido es una herramienta diagnóstica excelente. Mujeres jóvenes embarazadas, jovencitas, podemos utilizar ultrasonido y hacer una especie de tamizaje para una detección oportuna. Okay. ¿Verdad? Y por ejemplo, del grupo de edad que comentaban, ¿no? De la paciente posmenopáusica, ¿no? Tiene factores de riesgo. Puede desarrollar cáncer de mama en cualquier época de su vida. Por eso las normas nacionales e internacionales nos dicen, por ejemplo aquí en México aplicadas, que a partir de los 40 hasta la final de su vida, una mamografía de manera anual, independientemente de la edad después de los 40. Puede tener 50, 60, 70, 90 años, hacerse su mamografía. Ok, y en cuanto a la mamografía, hay el temor. Escuché a algunas mujeres que te hiciste tu mamografía, y justamente ahora que estamos en el mes de que seamos como más conscientes las mujeres y hagamos nuestra mamografía o alguno de los... visitamos a nuestra ginecóloga, Claro. pero tienen el temor y dicen, no, yo no me hago eso porque circula ahí que la mamografía, por urbano, la radiación que emite, esa misma es la que provoca el cáncer. Entonces, a ver, ayúdanos con esto. Los avances tecnológicos van día con día. La tecnología va avanzando. Igual se aplica en la tecnología médica. Es decir, actualmente los equipos de mamografía digital están diseñados para un factor de seguridad. Emiten muy pequeña, no es emisión, digamos, no es una bomba nuclear, nada de eso. Son dosis, digamos, estandarizadas en beneficio diagnóstico, pero que prácticamente la radiación del sol, de las estrellas, de los planetas, inciden de manera más negativa que una mamografía. Okay. O sea, son mitos urbanos completamente. Okay. O sea, el riesgo y el beneficio. El riesgo es completamente mínimo y el beneficio de una detección precoz es sumamente importante, ¿no? O sea, la idea es salvar vidas humanas, salvar mujeres, detectando de manera precoz lesiones malignas. O sea, creo que es la premisa que podemos hablar sobre eso, ¿no? Increíble, eso nos va a ayudar muchísimo. Y aquí en esto quisiera también mencionar que depende de cada paciente el que se haga la mamografía anual como de rutina, pero hay pacientes en donde se aminora y puede ser cada 6 meses, dependiendo de la paciente, para evitar el periodo prolongado y entonces buscar la detección oportuna. Y entonces por eso se hacen chequeos semestrales. Y aún hacer una mamografía semestralmente en determinadas pacientes se puede hacer. Es en el caso de la categoría que nosotros le llamamos BIRATS, ¿verdad? En el BIRAT 3. Lesiones probablemente benignas que mínimamente van a ser malignas, es decir, 99% van a ser benignas, pero ante cualquier sospecha podemos hacer durante 2 años intervalos de 6 meses de mamografía digital sin ningún problema, con el beneficio de la detección precoz. Y si hay algún cambio, detectarlo de manera oportuna. Sí, porque puede haber ese cambio, porque en la mayoría de las mujeres lo que viene, la fibrosis, es muy común. Entonces, ahí te relajas. Ay, pues todas las mujeres tenemos fibrosis. Que te sientes esto es fibrosis. Entonces, ya te relajas y piensas que ya no va a haber algo de riesgo
y que se pueda detectar oportunamente. O que fuiste a tu médico y te dijo que tienes algún quiste, algún nódulo o algo, y es benigno. Y entonces dices, me dijo que es benigno. Pero eso no significa que en algún momento esto pueda cambiar. Sí, lo que decíamos, las normas son muy importantes. O sea, nosotros nos guiamos como en todas las áreas, o sea, o como todas las personas que tienen una profesión o un oficio, hacemos todo de manera ordenada. Creo que nadie hacemos lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, realmente llevamos una normatividad y es importante que las pacientes sepan que lo que estamos haciendo con cada una de ellas es lo que la norma nos marca, ¿sí? Si nosotros sugerimos que hay que hacer un estudio, efectivamente, así a corto plazo, puedan ser hasta 4 meses, en algunas pacientes se manejan 4 meses o 6 meses, por ejemplo, es porque así la norma no lo marca. ¿Por qué? Porque existe ese pequeño riesgo que comenta el doctor. Hay un pequeño riesgo de que esta lesión pudiera modificarse y entonces darnos el aviso de que era una lesión en transformación maligna. Y por lo tanto, cuando detectamos esas características muy específicas de esas lesiones, sí podemos sugerir efectivamente controles a corto plazo. Para ese pequeño riesgo que existe, bueno, pues lo queremos mandar a cero, ¿verdad? Okay. Ya no queremos que exista un pequeño riesgo, sino que con ese control que hicimos, vimos, no se modificó la lesión, está todo igual, ninguna lesión maligna se queda tranquila. Entonces, eso es una realidad. Entonces, al ver nosotros que la lesión permanece estable, sin ningún cambio, eso nos da certeza de benignidad. Y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, ya ahora sí puedes estar tranquila. Hay lesiones, como decía el doctor, que nos exigen un seguimiento 2 años, un seguimiento estrecho, le llamamos nosotros, o sea, más frecuente de lo normal. Y esto no significa que nosotros queramos hacerles una mamografía cada 6 meses, no es así. Así por norma lo debemos hacer. Y entonces es importante que se entienda que a cada paciente la categorizamos dentro de un grupo de riesgo y le damos el seguimiento que realmente amerita a cada una de ellas. Ninguna probablemente va a ser igual. O sea, cada paciente va a tener un seguimiento distinto. ¿Sí? Nosotros podemos ver a 10 mujeres y probablemente a las 10 darles una noticia diferente y un seguimiento diferente, un manejo diferente, ¿sí? A cada una de ellas. Aún tengan, por ejemplo, fibrosis, que es algo muy frecuente para nosotros llamada enfermedad fibroquística de la mama o enfermedad benigna de la mama, que es el último de los nombres que se le ha puesto, la enfermedad benigna de la mama. Y entonces, y estas pacientes también tienen un seguimiento especial y tienen un tratamiento que también va enfocado a que la mama sea más amigable para el diagnóstico. Es una enfermedad que a lo mejor no vamos a retirar, o sea, no vamos a curar a una paciente que tenga enfermedad fibroquística de la mama, pero sí hacemos una mama mucho más amigable, tanto en síntomas como en la detección, que sea una mama de fácil o de mejor diagnóstico, para no dejar que proliferen tanto la fibrosis, los quistes, los nódulos, que nos impidan hacer una detección adecuada en un momento dado. Sí, la condición fibroquística es el coco de los radiólogos, porque la condición fibroquística, aunque es una patología benigna y que no está relacionada con el cáncer de mama, sí nos puede enmascarar al cáncer, no lo puede ocultar. Entonces, el manejo muy importante por parte del médico clínico es fundamental, una mama estabilizada para poder hacer un buen diagnóstico por métodos de imagen. Entonces, condición fibroquística, como lo dijo la doctora, o sea, es patología benigna, pero sí nos puede enmascarar una lesión. Que maligna, yo creo que ¿verdad? Todos hemos escuchado en algún momento dado, ¿no? Es que le decían que era benigna y resulta que no era así. Ajá. ¿Verdad? Yo creo que es algo que hemos escuchado más de un par de veces y no en es la vida. El contexto o la pregunta o la respuesta adecuada, ¿no? Sino más bien la condición fibroquística enmascaraba el cáncer. Exactamente. Lo quitaba. Sí. Porque hemos visto lesiones que cada día nos enfrentamos con lesiones más atípicas en la hora de hacer un diagnóstico. Ya no son las presentaciones tan habituales. La bolita, la lesión estelar, ¿verdad? O los calcios, ¿no? Que veíamos. Ahora ya son lesiones más atípicas, más ambiguas. Que cada vez representan un reto diagnóstico más alto, tanto para el clínico como para el radiólogo que está haciendo un estudio. Sí, como equipo multidisciplinario, ¿verdad? Sí, es muy frecuente tener que consensar los casos.
O sea, tener que sentarnos y revisar, ¿no? O sea, ¿qué tengo clínicamente? Muy en particular. ¿Qué tienes tú radiológicamente con tus estudios? Y entonces ahí hacer un consenso y determinar efectivamente qué rumbo le vamos a dar a esta paciente. O sea, si realmente amerita un procedimiento para diagnóstico, llámese biopsia, llámese retiro total de la lesión, nosotros llamamos una biopsia excisional, o qué es lo que vamos a hacer, o efectivamente creemos que el riesgo es bajo, que le vamos a dar una clasificación en la cual podemos vigilarla. En muchas ocasiones nos tenemos que sentar a consensar los casos, y no nada más en el ámbito privado. En el ámbito público, quien trabaja para instituciones, existen días asignados simplemente para consensar casos. Entonces, también quien se dedica en el ámbito institucional a cáncer de mama, existe ese día en donde te sientas y tienes todos tus casos en los cuales necesitas la ayuda de todo tu equipo multidisciplinario para poder tomar una decisión adecuada. La llamada clínica de mama. Ajá, son clínicas de mama, ¿no? Ajá. Que hacen un consenso desde el médico de contacto, pasando por el médico especialista, el oncólogo, el radiólogo y el patólogo, en algunos casos. Ocasiones. Se consensa el manejo médico, quirúrgico, hasta entra psicología. Sí, ya en algunos casos de efectivamente ya global. Ya tenemos. Entonces, la manera de trabajar de ese binomio, ¿no? De oncología, médico tratante, primer enlace, radiólogo, hacemos algo multidisciplinario en beneficio del paciente, ¿no? Hacer un gran equipo. Consensarlo el manejo. Ah, perfecto. Entonces, para la detección oportuna, pensando en las jóvenes, y ahora sí que las mamás a veces nos preocupamos, ¿cuál es el momento adecuado para llevar a nuestra joven al ginecólogo? La primer visita al ginecólogo. Se maneja lo que habíamos platicado, ¿no? Al inicio de vida sexual activa es ahora sí que uno de las indicaciones que no tiene vuelta atrás. Pero pensando en a lo mejor mujeres que no han iniciado vida sexual, estaríamos hablando de un promedio de 25 años. A los 25 años debe iniciar un chequeo mínimo anual, ¿sí? Un chequeo en el que se haga, insisto, una historia clínica adecuada, determinar qué riesgos tiene esta paciente y cómo vamos a darle su programa de detección oportuna. Sí, así se llama, programa de detección oportuna de cáncer. O sea, como esta mujer nada más la vamos a estar quizá observando y haciendo sus estudios de chequeo para saber que está sana y que no tiene ningún problema. Sí, entonces el promedio que se maneja son los 25 años y es mínimo un chequeo anual. Perfecto. Entonces, para detección oportuna hemos aprendido que no solamente la autoexploración es el único medio para buscar la detección. Tiene que haber estudios para determinarlos, porque el tamaño de algún nódulo o algún tumorcito pues realmente no alcanza a palparse, y ahí es verdaderamente cuando sería una detección oportuna. Así nos gustaría que fueran así súper pequeñitos, porque eso implica una gran diferencia entre el tratamiento, esa época de tratamiento que pueda vivir nuestra paciente, pero lo más importante, el pronóstico. ¿Cómo le va a ir a nuestra paciente? Exacto, sí. Que sea una paciente así potencialmente curable. Exacto. Y no una paciente en la que hagamos un tratamiento en la que quizás solo le demos un poco de sobrevida. O sea, queremos que sea curable, ¿verdad? Perfecto. Pues muchas gracias, doctores. Gracias por estar aquí con nosotras, ayudarnos a toda la comunidad y a las mujeres, y porque queremos que tengas una mejor calidad de vida. Esto es Vida Mujeres. Espera más de estos temas que son de gran interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.